¿Qué pasaría si todo lo que te enseñaron sobre Dios fuera apenas una parte de la historia? Y si la pregunta que siempre nos dijeron que no debía hacerse fuera, en realidad, la más importante de todas. Desde niños, nos enseñaron que Dios es el principio de todo, el origen, la causa sin causa. Pero si todo en el universo tiene un inicio, ¿por qué no podríamos preguntar lo impensable? ¿Quién creó a Dios? Hoy vamos a adentrarnos en un conocimiento silenciado durante siglos. Un conocimiento enterrado por miedo, por poder o por conveniencia. Exploraremos textos prohibidos, perspectivas ocultas y una revelación que podría sacudir por completo nuestra idea de la existencia. Y al final, quizás no solo veas a Dios de forma distinta, tal vez te veas distinto a ti mismo. Antes de comenzar, responde en los comentarios con una frase: estoy listo para cuestionarlo todo, y prepárate para abrir una puerta que muchos han preferido mantener cerrada. 1. La paradoja original. ¿Puede algo existir sin haber sido creado? Desde la infancia nos enseñan que todo tiene un inicio, una causa, un punto de partida. Un árbol viene de una semilla, un edificio, de un plano, una persona, de sus padres. Pero cuando llegamos a la pregunta definitiva, ¿quién creó todo esto?, la respuesta que más se repite es Dios, un ser eterno, sin principio ni fin, que simplemente es. La lógica detrás de esta afirmación no es nueva. Aristóteles, hace más de 2000 años, planteó la idea del motor inmóvil, algo que da origen al movimiento sin ser movido. No por fe, sino por necesidad filosófica. Si todo tiene una causa, debe haber una causa primera, que no dependa de otra. Tomás de Aquino retomó esta noción y dijo: si todo lo que existe es contingente, podría no haber existido. Entonces debe haber un ser necesario, uno que no dependa de nada para existir. Pero aquí surge la verdadera paradoja. ¿Estamos realmente comprendiendo esta idea? ¿O simplemente la aceptamos porque nos ofrece una respuesta reconfortante frente al abismo del misterio? ¿Podemos concebir, de forma auténtica, algo que existe sin haber sido causado? ¿O estamos proyectando nuestras limitaciones humanas sobre una realidad que quizás va más allá del pensamiento lógico? Incluso el concepto de eternidad tan repetido, ¿lo entendemos o solo lo usamos como una etiqueta elegante para lo que no podemos explicar? Decir que Dios es eterno puede sonar sólido, hasta que lo miras de cerca y descubres que estás caminando sobre una idea sin fondo. Tal vez el problema no es Dios. Tal vez el problema es cómo nosotros tratamos de encajarlo en esquemas que fueron diseñados para cosas finitas, no infinitas. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que hay algo verdaderamente eterno? ¿O es solo una forma de calmar nuestra ansiedad frente a lo desconocido? 2. El Dios que tal vez no sea el verdadero Dios. En las religiones tradicionales, se nos presenta un solo Dios, supremo y creador de todo. Pero no todas las corrientes espirituales aceptan esta versión sin cuestionarla. Algunas, como ciertas ramas del gnosticismo antiguo, lanzan una bomba conceptual. ¿Y si el Dios que creó el mundo no es el auténtico Dios? Según textos como el Apócrifo de Juan o el Evangelio de la Verdad encontrados en Nag Hammadi, existe una fuente divina suprema e incognoscible llamada el Uno. Esta realidad absoluta no es un ser con barba ni un juez celestial. Es conciencia pura, más allá del tiempo, el espacio y el lenguaje. De ella emergen eones o manifestaciones espirituales. Uno de estos seres, Sofía, actúa sin autorización de la totalidad y crea, por error o ignorancia, una entidad imperfecta, el demiurgo. Este demiurgo, según los gnósticos, crea el universo físico. Es poderoso pero ignorante, y lo más impactante, se hace pasar por el Dios Supremo. Es decir, el Dios del Antiguo Testamento, según esta visión, no sería la máxima divinidad, sino un usurpador. Esta idea no busca atacar una religión, sino invitar a una reflexión profunda. ¿Y si lo que hemos adorado durante siglos no es la fuente original, sino una versión distorsionada? ¿Y si el sufrimiento, la imperfección y el caos del mundo físico tienen su raíz en un creador limitado y no en un ser absolutamente perfecto? Para los gnósticos, el objetivo no es adorar, sino despertar. No se trata de rendirse ante una figura divina,
sino de recordar quiénes somos realmente. Fragmentos de una conciencia superior atrapados en una ilusión. La verdadera divinidad no exige templos ni rezos, exige comprensión, conciencia y transformación interior. ¿Y tú? ¿Estás adorando o estás despertando? 3. Más allá de la dualidad, un Dios sin forma, sin nombre, sin voluntad. Cuando pensamos en Dios, inevitablemente lo imaginamos dentro de las categorías humanas, como una figura con intenciones, decisiones, emociones, alguien que quiere, que crea, que ama o que juzga. Pero muchas tradiciones místicas y esotéricas nos invitan a dar un salto más allá de ese molde limitado, un salto hacia lo indecible. El hinduismo habla del Brahman, una realidad absoluta, impersonal, sin atributos, de la cual todo emana pero que no es alguien ni algo. El budismo mahayana nos habla del vacío, Shunyata, no como una nada nihilista, sino como una dimensión donde forma y no forma se disuelven en una unidad imposible de captar con el pensamiento. El uno neoplatónico, propuesto por Plotino, está más allá del ser. No piensa, no actúa, simplemente es. Y en el sufismo se habla del amado desconocido, un misterio que no se revela por palabras, sino por la experiencia directa del alma. En todas estas visiones hay un punto en común. Lo divino no es algo separado del universo, sino su fundamento invisible. No tiene forma porque toda forma surge de él. No tiene voluntad porque la voluntad implica diferencia, deseo, carencia, y esta realidad no carece de nada. No tiene nombre porque el nombre crea una frontera. Y lo divino, en su estado más puro, es lo no dual. No es luz ni sombra, ni bien ni mal, ni algo ni nada. Es lo que es, antes de que lo nombremos. Y entonces surge la pregunta inevitable. Si no podemos definirlo, entenderlo, ni relacionarnos con él como sujeto a sujeto, ¿tiene sentido seguir llamándolo Dios? ¿O ese mismo nombre nos está limitando? 4. El libro prohibido, una teoría que trastorna toda idea divina. Entre tantas concepciones milenarias de lo divino, existe una idea que ha permanecido oculta, casi como un secreto para quienes están dispuestos a mirar más allá de todo dogma. Se trata de un texto enigmático, marginal, tal vez incluso apócrifo, que no solo desafía las creencias religiosas, sino también las metafísicas. Según esta teoría, Dios no es eterno en el sentido tradicional. No es una entidad fija, completa e inmutable desde siempre. Al contrario, sería una conciencia en evolución, un ser cósmico cuya historia abarca más que este universo. Un proceso que no empezó ni ha terminado. Este Dios en desarrollo habría atravesado diferentes etapas de expansión, ignorancia, despertar y trascendencia a lo largo de ciclos infinitos. Lo que hoy percibimos como lo divino sería apenas una fase intermedia, una versión provisional de algo que sigue emergiendo y que podría estar evolucionando a través de nosotros. Sí, esta teoría plantea que la humanidad no es creación de Dios, sino parte activa en su formación. Cada acto de conciencia, cada impulso de compasión, cada descubrimiento interior sería como un píxel más en el rostro de una divinidad aún no concluida. Dios no estaría allá arriba, observándonos. Estaría acá abajo, desarrollándose junto a nosotros, no en un trono, sino en una crisálida. Esta visión trastoca todo. No hay un plan fijo, sino una exploración constante. No hay un juicio final, porque ni el propio Dios ha terminado de entenderse. No hay salvación como destino, sino cocreación como proceso. ¿Y si lo divino no fuera el origen, sino el horizonte? ¿Y si Dios no está completo, porque lo estamos construyendo entre todos, instante a instante? 5. El giro final. ¿Y si tú fueras parte de ese proceso? Hasta ahora, la gran pregunta ha sido siempre la misma. ¿Quién creó a Dios? Una pregunta que parte de una suposición, que Dios es algo terminado, definido, ajeno a nosotros. Pero, ¿y si el error está justo ahí? ¿Y si hemos estado buscando hacia afuera lo que en realidad están haciendo desde dentro? Imagina, por un instante, que tú no eres simplemente un producto de la creación, no un espectador en la orilla del universo, esperando respuestas, sino una extensión viva de esa inteligencia que aún no se ha comprendido a sí misma del todo. Una célula activa en un cuerpo sagrado
que apenas está despertando a su identidad. ¿Qué pasaría si lo divino no es algo estático y eterno, sino un proceso dinámico, cambiante, palpitante? Y si Dios, ese principio último, ese uno, sin forma, no es una meta fija, sino una conciencia en evolución, expandiéndose lentamente a través de ti, de mí, de todos, tal vez, cada vez que dudas, cada vez que sufres, cada vez que eliges amar a pesar del miedo o perdonar en medio del dolor, no estás alejándote de Dios, estás participando de su descubrimiento. Quizá no existe una voluntad divina separada que decide por ti, porque tus decisiones son parte de esa voluntad en formación. Tu conciencia no es un accidente, ni una prueba, ni una espera. Es el laboratorio cósmico, donde lo infinito ensaya su forma más compleja, la autocomprensión. Si esto fuera cierto, ya no tendría sentido hablar de adoración. No necesitas inclinarte ante lo divino, porque ya lo encarnas en potencia, como una semilla lleva en su interior la forma del árbol que será. Entonces la gran pregunta cambia. Ya no es ¿quién creó a Dios?, sino ¿quién está ayudando a Dios a recordarse? Y la respuesta puede ser tan inesperada como reveladora. Tú. Cada acto de conciencia, cada intento por vivir con verdad, por mirar hacia adentro, por comprender el dolor sin huir, por elegir la unidad en vez del ego, es un paso más en el largo viaje de la divinidad hacia sí misma. Tal vez Dios no está arriba, esperando. Tal vez está emergiendo ahora, aquí, a través de millones de conciencias fractales, como la tuya. Y ese Dios que buscamos no es una figura terminada, sino una melodía que apenas comienza a afinarse. Y si eso es cierto, entonces tú no estás perdido. Estás en proceso. No eres una pieza en el tablero, eres el tablero mismo tomando conciencia de su propio juego. Y tal vez, solo tal vez, eso que llamamos divino aún no tiene nombre, porque todavía lo estamos creando. Reflexión final. Si todo lo que creíste saber sobre Dios es solo una parte, un capítulo incompleto de una historia mucho más vasta, entonces lo que hoy llamamos divino no es un destino, sino un camino. No es una certeza, sino un misterio en movimiento. Y lo más revolucionario de todo, tú no eres un mero observador en ese camino, sino un actor indispensable. Imagínate por un momento que no buscas a Dios fuera, sino que lo llevas dentro, latiendo en cada elección, en cada acto de amor, en cada instante de conciencia. Que esa chispa que sientes cuando dudas, cuando te preguntas por el sentido, es en realidad la voz de un Dios que está despertando a sí mismo a través de ti. Quizás no haya un creador único y definitivo, sino una creación continua, un proceso sin fin, donde tú y yo somos piezas activas, moldeando y siendo moldeados por esa energía que llamamos lo sagrado. Y si es así, entonces la gran pregunta no es ¿quién creó a Dios?, sino ¿quién está ayudando a Dios a recordarse? Tu vida, con sus luces y sombras, no es solo un relato personal, sino un verso en la sinfonía cósmica de un Dios en evolución. Entonces, ¿estás dispuesto a aceptar que tu existencia es una invitación a co-crear ese misterio, a abrir los ojos de lo eterno a través de tu conciencia? Si la respuesta es sí, entonces estás en el lugar correcto para cuestionarlo todo, para despertar y para ser parte activa de esta historia sin final. Porque en ese viaje, la búsqueda se vuelve creación, y el creador, tú. Si todo lo que creemos sobre Dios ha sido solo una etapa, ¿estás preparado para cuestionarlo todo? Y si el verdadero propósito de tu vida fuera ayudar a la divinidad a conocerse a sí misma, déjame tus pensamientos abajo. ¿Crees que Dios puede estar evolucionando? ¿Has sentido alguna vez que hay algo en ti que va más allá de lo humano? Y si este viaje te dejó pensando, suscríbete a Salmos del Silencio, donde lo prohibido, lo olvidado y lo incómodo se convierten en verdad. Nos vemos en el próximo misterio.